Estaba hablando del Salmo 37. El Salmo 37 es un salmo interesante. ¿Por qué? Porque el Salmo 37 es un salmo que nos está llevando a replantearnos nuestros sentimientos frente a aquellas personas que nosotros vemos prosperar, pero que no están llevando una vida de obediencia al Señor. Yo creo que todos conocemos personas que les va bien en los negocios, les va bien en sus empresas, económicamente, o van ganando algunos logros en su vida, pero uno dice, bueno, estas personas, ¿cómo hacen cosas malas y les va tan bien? Y yo que no falto un domingo a la iglesia, yo que siempre estoy en la oración, yo que estudio la palabra, yo que comparto con los necesitados, pues batallo a veces para llegar a fin de mes, batallo para pagar la hipoteca o para pagar la renta o para resolver mis necesidades más básicas. Y uno se puede hacer la pregunta, y es válido hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todavía bajo un cuerpo humano, bajo las emociones humanas, seguimos siendo humanos con sentimientos, y no está mal el pensar de esa manera, porque lo vemos personas que prosperan, y prosperan mucho y consiguen mucho dinero, pero son personas que incluso con su propia vida todo el tiempo están ofendiendo a Dios, en su manera de comportarse, en su manera de hablar, en su manera de relacionarse también. Y eso puede afectar a muchas personas, el pensar de esa manera. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, aún de eso escribió en su palabra. Porque eso no es algo que sintamos nosotros hoy, en el año 2023. Esto es una situación que se presenta desde que existe el ser humano. Desde el día 1 de la creación hasta hoy, siempre han existido personas que prosperan, a los que les va muy bien, pero que ofenden al Señor. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está la bendición para los que sí obedecemos al Señor? Para los que sí cumplimos lo que está escrito en la palabra. ¿Dónde están esas promesas? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? El salmista David experimentó también esa situación. Y yo quiero hoy compartirles algo interesante al respecto. Hace unos años, el título de esta enseñanza es Buenos y Malos. Buenos y malos. Salmo 37. Buenos y malos. Hace unos años salió un libro muy famoso en mi país, en Colombia y en toda América Latina, de un autor, Iván Gutiérrez. Alcanzó ese libro una popularidad asombrosa, y esos libros que pegan y todo el mundo quiere leerlo y todo el mundo quiere compartirlo. Y ese libro era el tema de conversación en casi todo lugar donde usted iba, siempre la gente estaba hablando de ese libro. En todos los espacios uno encontraba algo referente a ese libro. Sus ventas eran unas ventas altísimas. Y lo que atraía a las personas, más que el contenido, era el mismo título del libro. Muchas veces son estrategias que los autores utilizan para hacer sus ventas, y es poner un título atrayente, un título que llame la atención de las personas. Y este título de este libro seguramente llamaba la atención de muchos, que a lo mejor lo compraron y luego después de leerlo pues no satisfizo lo que ellos estaban esperando. Pero el título sí era bien llamativo y se titulaba ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y yo creo que es una pregunta que a lo mejor muchos nos hemos planteado, muchos nos hemos hecho. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Creo que todos nosotros hemos visto esa situación. A veces personas que son personas súper honestas, que son personas súper correctas, que son personas que le hacen bien a la humanidad, y son personas a las que les diagnostican una enfermedad incurable, o son personas a las que los echan de sus trabajos, o tienen alguna tragedia. Y eso lo vemos constantemente. Estas semanas pasadas hemos estado todos con muchas imágenes de guerras. Y hemos visto personas que a nuestro parecer son buenas, simplemente por lo que vemos, no sabemos su forma de vida, pero decimos, ¿por qué le está pasando estas cosas malas a esas personas, buenas o inocentes? Otro libro también, escrito por un rabino, el rabino Kushner,
también un tema similar. Yo pienso que ese tema les llamó la atención porque genera muchas ventas, pero el libro de Rabino Kushner se llama o se titula Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Ahora, estos hombres definitivamente no inventaron nada. Ellos no están escribiendo algo que ellos fueron los novedosos, ¿no? Los que se inventaron este tema o los que desarrollaron este tema. Yo creo, esto es una especulación, pero yo creo que ellos de alguna manera tuvieron contacto en algún momento de su vida, porque lo leyeron, porque lo escucharon, con el Salmo 37. Si ellos no lo hicieron, pues sería bueno que supieran ellos que cientos de años atrás ya el salmista David había respondido esas preguntas. Entonces, por encima de estos libros, la Biblia, como en muchos casos, es la que tiene realmente el fundamento. Esas nuevas olas que salen ahorita, esas nuevas teorías, esas dinámicas con las que muchos oradores están consiguiendo dinero, enseñándole a la gente a pensar de manera positiva, enseñándole a gente a hacer muchas cosas proactivas. Muchos de ellos han sacado todos esos principios de la Biblia, pero no le dan crédito a la Biblia, obviamente, porque ellos quieren llevarse el crédito, porque hay personas a las que les gusta llevarse el crédito de todo y hay personas a las que les gusta que los vean, que los oigan y sentirse importantes. Y entonces hacen todo eso cuando la Biblia, miles de años atrás, ya había hablado al respecto. Ahora, el salmista en este salmo hace una exposición sobre el camino de los malos y el camino de los justos y sus respectivos finales. Son 40 versículos en los que todo este tema se desarrolla, hablando de los buenos y de los malos, pero en la palabra bíblica de los justos y los injustos. Y nosotros podríamos hacer una división por secciones que nos expresan las diferentes situaciones respecto a este tema. Y entonces, si lo dividimos por secciones, lo dividiríamos así. Hablamos del tiempo, versículo 1 y 2, de la fidelidad, versículo 3 al 8, de la justicia, del 8 al 24, del 9 al 24, de la misericordia, del 25 al 31, y luego el final o la conclusión, del 32 al 40. Tiempo, fidelidad, justicia, misericordia y final. Vamos a comenzar, vamos a hablar del tiempo. Salmo 37, versículos 1 y 2 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. En estos dos versículos nosotros podríamos responder a la gran pregunta sobre el fin de los malvados. Pero no es solo eso, porque todo esto es parte de un proceso y de saber también que a los justos nos espera otro fin. Es decir, hay un pago para los justos y un pago para los injustos. Hay consecuencias para los justos y hay consecuencias para los injustos. Y el salmista David comienza tratando con el sentimiento que embarga al justo. Un sentimiento de impaciencia, un sentimiento de angustia y además, para no ser hipócritas, un sentimiento también a veces de envidia, de ver prosperar a los impíos. Porque es la verdad, todos nosotros de alguna otra manera, en algún momento de nuestra vida, algo de eso ha pasado por nuestra mente y por nuestro corazón. De ver cómo otra persona le va tan bien cuando no hace las cosas bien o viceversa. Ahora, sabiendo entonces que el justo es obediente y que sigue fielmente al Señor, pero al fin de esto o al fin de su vida, cada uno recibe una recompensa. Y eso es lo que marca la diferencia entre los justos y los injustos. La recompensa al final de sus vidas, ¿no? Ahora, el pueblo de Israel no se diferencia mucho a lo de hoy en día, pero el pueblo de Israel medía mucho la prosperidad por los bienes terrenales. Y pensamos nosotros también hoy en día que una persona es próspera por los bienes que tiene, muy alejado de la verdad bíblica, muy alejado de la verdad bíblica.
Porque hay personas tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y viceversa. Ahora, no era común en ese entonces pensar en la eternidad, porque a ellos Dios les había prometido tierra y herencia, pero en este mundo. Y el pensamiento entonces de la prosperidad o de la bendición divina estaba limitado a las posesiones terrenales. Diferente entonces a lo que sucede con la iglesia hoy en nuestro día a día, porque nuestra promesa es tierra nueva, cielo nuevo y herencia eterna en los cielos. Todo esto es una promesa espiritual que no está ligada a nuestra vida en la tierra. Seguramente hay personas que piensan que el todo está aquí y nos hemos olvidado de una pequeña porción de la Escritura donde dice que nosotros estamos de paso. Y ojo con esto, porque a veces nosotros por querernos acomodar demasiado aquí en esta tierra nos desacomodamos allá. Por querernos ajustar a esta tierra nos desajustamos en la eternidad. Porque se nos olvida que estamos de paso, se nos olvida que somos ciudadanos del cielo, que nosotros acá simplemente somos peregrinos, somos extranjeros. En ese entonces, cuando ellos miraban a su alrededor y veían prosperar a los malvados, se cuestionaban sobre la bendición del Señor y del por qué ellos eran prosperados. Porque para ellos, para muchos de ellos, la verdadera prosperidad estaba en la tierra. O sea, ellos no pensaban en esa eternidad. Entonces, como ellos pensaban solamente en la tierra, por eso les podía tanto, les carcomía tanto la envidia o esos sentimientos negativos de ver prosperar a otros que estaban andando mal o que estaban haciendo las cosas mal. Pero Dios siempre ha tenido un plan eterno con su creación, siempre. Y ese plan es un plan que va mucho más allá de nuestro plano terrenal, de nuestro mundo terrenal. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, una vez más, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este es un versículo que tiene que ser vivo en nuestro día a día, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Muchos de nosotros podemos morir esperando una ciudadanía de este país. No pasa nada, porque nuestra ciudadanía real es en los cielos. Pero lo que sí tenemos que tener claro, hermanos, es que nuestro Salvador es Jesucristo. Nuestro Salvador no es esta nación, ni un gobernante, ni un líder espiritual, ni es tu trabajo, ni es tu conocimiento, ni son los tantos y tantos números que tiene tu cuenta bancaria. Esa no es tu esperanza, esa no es tu salvación. Qué vergüenza y qué tristeza tener la esperanza en ese tipo de cosas. Tenemos que pensar que nosotros simplemente estamos transitando en este mundo. Y entonces, si nosotros logramos pensar de esa manera, pues vamos entonces a disfrutar y a recibir las bendiciones del Señor cada día. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y somos peregrinos. Entonces, ¿para qué nos mortificamos pensando tanto en lo terrenal? Debemos ser responsables con nuestra vida terrenal. ¿Sí? Debemos, como dice la palabra, al que honra, honra, al que impuesto, al que alabanza. Es decir, estamos en este mundo, debemos comportarnos como Dios espera que nos comportemos en este mundo, que seamos responsables con nuestra estadía en este mundo, pero que sepamos que nosotros no somos de este mundo, que somos peregrinos y somos extranjeros. Disfrutemos todas las bendiciones que Dios nos da, disfrutémoslas, pero no nos apeguemos a ellas. No nos apeguemos a ellas. Tú y yo debemos tener claro cuál es nuestro papel delante de Dios y cómo hacemos parte
de ese plan perfecto y de ese plan eterno. Porque las promesas de Dios son ciertas y Él las cumplirá todas. Todas y cada una de ellas las cumplirá. Con nosotros, por nosotros o contra nosotros, pero Él las va a cumplir. Así es que simplemente seamos obedientes. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué interesante eso, porque es que Dios no es exclusividad de nadie. Nadie puede tomarse la exclusividad de Dios. Sí existen líderes que se toman la exclusividad de Dios y ellos piensan que Dios trabaja para ellos y que Dios obedece lo que ellos dicen que Dios tiene que hacer, pero no es lo que la Biblia nos dice. Dios es un Dios soberano y Él es un Dios sobre todos, sobre todos. El sol y la lluvia, simplemente como una manifestación de su obra natural, el sol y la lluvia son dispuestos para todos, para todos. A nuestro parecer eso quizás sea injusto, pero el Señor sabe quién es quién. El hecho de que Él provea el sol y la lluvia para todos no quiere decir que Él esté dándole luz verde a todo lo que hacen aquellos que lo ofenden, o simplemente que Él sea complaciente con lo que los malos y los perversos están haciendo. Dios sí tiene claro quién es justo y quién es injusto. Todo es cuestión de tiempo, porque al final del camino todo saldrá a la luz. Y al final del camino todos recibiremos la recompensa que merecemos. Segundo punto, primero fue el tiempo, el segundo, fidelidad, fidelidad. Leamos del 3 al 7. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La fidelidad es mutua, debe ser mutua. Dios es fiel y nosotros debemos serlo igualmente. Debemos ser fieles también con Él, pero, ¿qué dice 2 de Timoteo 2:13? Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tremendo, ese es el Dios que usted y yo tenemos. Que aunque nosotros incluso seamos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel. Por su nombre, por su nombre. Veamos lo que veamos a nuestro alrededor, que estamos viendo muchas cosas terribles y que a veces nos lastiman nuestros sentimientos, pero veamos lo que veamos a nuestro alrededor y que a nuestro parecer sea justo o injusto. El salmista nos exhorta para que nosotros mantengamos firme nuestra obediencia y nuestro deber delante del Señor. El hecho de que esté pasando lo que esté pasando no es una excusa para que nosotros seamos infieles. Ah, no, Señor. Es que, ¿cómo así? Es que si este fulanito, fulanita, sutanito está haciendo esto, ¿y yo por qué no? Ah, no. No nos pongamos en ese papel con el Señor. Yo debo ser obediente y fiel al Señor. Así lo que yo vea me parezca injusto. Es que es injusto que los niños del África se mueran de hambre. Usted y yo no tenemos la mente de Dios. Y Él dice en su palabra que nuestros pensamientos son muy, pero por mucho, están alejados de sus pensamientos en el sentido de entenderlo plena y totalmente. Nosotros estamos llamados a comprender a Dios, a conocer a Dios, pero hay un punto al que nosotros podemos llegar y de ahí para allá no podemos explicar muchas cosas, porque eso hace parte de su omnisciencia, ¿sí?
Y eso hace parte de la soberanía de Dios. No podemos entender del por qué muchas cosas. Para nosotros la muerte es algo terrible, para la mayoría de nosotros. La muerte es algo terrible. Pero para Dios no. Porque Dios es eterno. Él no está en el mismo plano en el que usted y yo estamos, que nacemos y morimos. En el que al morir alguien, pues yo siento la ausencia y me entristece. Y eso no es pecado, eso está bien. Pero yo no puedo juzgar a Dios porque los niños estén muriendo. Él sabe más allá de lo que nosotros sabemos. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Él no se enoja con nosotros porque nosotros nos entristezcamos por esa situación. Y porque oremos por eso. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad orar por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero no pretendamos tener una explicación, porque entonces ahí vamos a chocar en nuestra mente y eso que va a producir en nosotros un enfriamiento y que a lo mejor nos apartemos de Dios y ya dejemos de creer en Él. Hay 4 imperativos en estos versículos que encontramos sobre la fidelidad de Dios. Imperativos es algo que simplemente se enfatiza, que se ordena, y es: confía, deleítate, encomienda y guarda silencio. Cuando está hablando de confía en Jehová, es nuestro primer paso. Esto nos llena de fe y de esperanza en sus promesas. Pero también nosotros debemos aceptar sus demandas. Y allí encaja la segunda parte: y haz el bien. La obediencia a su palabra es el bien que todo creyente debe hacer. Luego dice: deleítate. Y esta es nuestra demostración de esa confianza que hemos puesto en Dios y en sus promesas. De disfrutar su presencia, de deleitarnos en su presencia. Esta debe ser nuestra prioridad. No importa lo que pase con otros, nuestro deleite es lo más importante frente al Señor. Y aquí hago una aclaración: no es que seamos insensibles ante el dolor de los demás, simplemente que yo debo mantener mi llama encendida. Porque si yo, por sentir compasión por otros, dejo que mi llama se apague, pues entonces ni me ayudo yo ni los ayudo a ellos. Los que hemos viajado en un avión, ¿qué es lo primero que dicen? Si usted va con su esposa, con sus hijos, con un ser querido, póngase la mascarilla usted primero, antes que a su hijo o a su esposa, para que usted los pueda ayudar después. Pero si uno por estarlo agarrando, el niño se fue bajo la silla y usted por agarrar la máscara y ponerse a él, se ahoga usted, se ahoga él y no resulta haciendo nada. Primero yo tengo que estar seguro para poder asegurar a los demás. Es simplemente algo de sentido común. Luego habla de encomendar. ¿Qué es encomendar? Aquí en este texto es un resultado del deleite, porque le estamos conociendo íntimamente y podemos encomendarnos a Él. ¿Para qué? Para su cuidado. Y Él, como Dios justo, obra a nuestro favor. Encomendarnos a Él. No tenemos otra alternativa. Y por último, guarda silencio. Y es esa dependencia absoluta de nuestro Señor. Él cumple lo que promete. Solamente guardemos silencio y veamos a un juez justo actuando frente a nosotros. Menos palabra, más confianza. Porque a veces nosotros nos ponemos al tú por tú con Dios. Él es Dios. Él es Dios. Debemos simplemente guardar silencio. Eso no quiere decir que nosotros no le expresemos a Dios lo que hay en nuestro corazón. Si usted tiene preguntas, hágaselas. Si usted tiene dolor, hágalas. Si usted no encuentra la explicación al por qué la gente sufre, dígale al Señor. Y Él va a traer por medio de su palabra una respuesta a su vida. Él sigue hablando hoy. Él sigue hablando. Él no es un Dios mudo. Él sigue hablando y Él va a responder. Simplemente guardemos silencio y dejemos que Él hable.
Esta debe ser nuestra parte de esa fidelidad a nuestro Dios. Pero Él responde también con fidelidad hacia nosotros. Él responde con fidelidad hacia nosotros. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa es una respuesta de Él para nosotros. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él hará, exhibirá tu justicia. Es decir, Él no se queda mudo, Él no se queda sin actuar. Yo le soy fiel y Él responde. Y Él responde. Y lo ha hecho, hermanos. Con cada uno de nosotros lo ha hecho. Tercero, la justicia. Versículos 8 al 24. Leo rápidamente. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En todo este proceso de diferenciación, porque Dios sí hace diferencia. Nosotros a veces no. Nosotros a veces somos muy complacientes con los injustos, con los impíos, con los desobedientes, porque es mi amigo, porque me cae bien, porque es una persona muy prestigiosa, porque es una persona pues de mucho dinero, entonces yo necesito estar bien con él, no importa que desobedezca a Dios, no importa que ofenda a Dios, no me importa lo que haga, pues lo importante es que yo esté bien con él. A veces nosotros no hacemos esa diferencia, pero Dios sí. Dios sí la hace. Y en todo este proceso, el salmista nos deja conocer el consejo del Señor respecto a nuestro corazón. Y en el versículo 8, el Señor nos recomienda una sola cosa. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Esto hablando de esos sentimientos que a veces nos llegan a nosotros, del por qué le pasan cosas malas a la gente buena, o por qué esas personas tan malas prosperan tanto, les va tan bien haciendo las cosas mal y a mí no. Ahora, nosotros encontramos entonces una larga lista de diferencias entre la justicia para el justo y para el injusto, para el creyente y para el impío. Y la palabra misma nos interpreta el sentir y el obrar de Dios. Rápidamente, vamos a mirar acá. Dice, pero hablando de los justos y los injustos, ahí está dividido, ¿no? Entonces, de los justos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, porque los malignos serán destruidos. Los malignos, pues de aquí a poco no existirá el malo,
observarás su lugar y no estará allí, los justos, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Sigue, hay promesas. Ahora sí me toca aquí porque no veo. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Ambos son de él. Por eso la justicia viene para ambos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Tremendo. Dios sí hace la diferencia, sí la hace, y la ha hecho y la seguirá haciendo siempre. Entonces no nos preocupemos tanto por qué prosperan los impíos, porque Dios sí va a hacer esa diferencia y la ha estado haciendo, hermanos. Y seguimos avanzando. La fuente del 25 al 31 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Ahora, lo que marca la diferencia de nuestra parte es la prioridad que le damos a la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Es la prioridad que usted y yo le damos a lo que aquí está escrito por encima de todo lo que escuchamos, de todo lo que nos están diciendo todo el tiempo. Ese es el ideal nuestro. Esa es la mejor manera de nosotros actuar, dejando de lado lo que nuestros ojos puedan ver en este mundo terrenal y observar más bien la palabra de Dios. Dejándolo actuar a Él en nuestra vida y siendo nosotros obedientes ciegamente a su dirección. A nosotros nos cuesta a veces confiar, porque a lo mejor por nuestra crianza o por lo que hemos vivido, nuestra confianza se ha deteriorado en las personas. Pero hermanos, en Dios no. En Dios no. Podemos tener desconfianza de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los líderes de los gobiernos, de las autoridades, pero de Dios no. De Dios no, porque Él no falla. Nunca, nunca, nunca. Nosotros nos fallamos entre nosotros, pero Dios nunca falla. Hay cosas que nosotros pasamos por alto muchas veces sobre la misericordia de Dios. La fuente de nuestra bendición es Él, y es una fuente buena. Siempre recibimos de Dios lo mejor, siempre. Por eso me entristece cuando muchas personas dicen: no, yo ya no voy más a la iglesia, yo ya no voy a congregarme más, yo me voy a apartar, ya no voy a volver a leer la Biblia, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque fulano, sutano, mengano, perejano, porque esto me pasó. Pero ¿por qué Dios termina siendo castigado? ¿Por qué Él? Si Él no ha hecho nada. Somos nosotros los que cometemos los fallos.
Somos nosotros los que ofendemos, los que nos hacemos daño. Pero les digo otra cosa, si realmente soy tan buen cristiano, si realmente soy tan verdadero hijo de Dios y tan genuino, ¿qué tiene que haber en mi corazón? A pesar de todo lo malo que me hagan, ¿qué tiene que haber? Díganlo. Duro, duro. Y amor y perdón. Amor y perdón. Yo desde los 7 años estoy en los caminos del Señor. Desde los 7 hasta los 46. ¿Cuánto es eso? Un montón. 39 años. 39 años viendo cristianos haciendo cosas malas. Y yo también. Entonces yo tendría muchos argumentos para apartarme del Evangelio. Y otros tendrían argumentos para apartarse por mi culpa. ¿Qué inmadurez sería entonces el pensar de esa manera? Dios no tiene la culpa. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y por usted también. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Nuestros ojos terrenales, humanos, están viendo lo que alcanzan a ver. Pero nosotros dejamos de observar a Dios obrando día tras día. Y no podemos perder nuestra mirada de Él. Porque Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Él nunca nos va a fallar. Y el mismo salmista está expresando de terceros que han obrado en justicia y el cómo Dios no los ha desamparado ni han tenido que mendigar pan. Eso es una promesa y lo hemos usado nosotros ese versículo. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Lo dice el salmista porque sí, porque lo ha visto. Porque Dios no falla, nunca, nunca, Él nunca falla. No importa que a otros les vaya mejor que a nosotros, no importa. Esa molestia, esa incomodidad me tiene que producir más comunión con Dios, más obediencia a Dios. Más obediencia. Aunque mi mente batalla para entender eso, mis acciones deben de ir en esa dirección. La provisión y cuidado diaria de Dios para sus hijos. En lo poco o en lo mucho, según nuestro parecer, porque a veces nosotros pensamos que es poco si nos comparamos con otros. Es poco lo que yo tengo si me comparo con otro. Pero a pesar de eso, tenemos que ver la esencia del cuidado de Dios, porque Él nos ha cuidado. Él nos ha cuidado, no nos ha abandonado. Y en vez de ver todas esas cosas como malas, porque a veces a uno sí le puede, no vamos a decir mentiras, y yo no voy a ser hipócrita de decir que yo no siento también eso. A veces uno siente eso. No, dale, está como el hámster en la rueda. Usted dele, y no avanza ni un milímetro. Pero la Biblia también dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Puede que yo no avance ni un milímetro de distancia, pero mis piernas se fortalecen. Mis músculos se fortalecen de estar en la rueda día y noche, hablando espiritualmente. Necesitamos pasar por eso. Y nos cuesta a veces entenderlo, pero Dios nos permite vivir todo eso para aprender. Nosotros podemos verlo y disfrutarlo plenamente cuando nosotros demos lugar a lo que es eterno y lo que tiene ese poder en nosotros, que es su palabra. Aquí, hermanos, aquí es donde nosotros debemos depositar nuestra confianza. Lo que la Biblia diga es lo que yo necesito creer. Por eso yo tengo que leerla, por eso yo tengo que escudriñarla, estudiarla, aprenderla, entenderla, comprenderla, todo. La palabra de Dios es Dios hablando a nuestras vidas día tras día. Ella nos hará caminar en rectitud y por supuesto nos permitirá recibir cada bendición. Porque Dios ama la rectitud y no desampara a sus santos. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán, dice la palabra. Y final. Versículos 32 al 40. Toda historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Y este salmo de 40 versículos que hemos abarcado en 35 minutos, 30 minutos llevamos, 40 versículos, vamos rápidamente, pero Dios está hablando a nuestro corazón. Y esta historia también tiene un principio, un desarrollo y un final. Y lo maravilloso para nosotros es que Dios nos ha permitido a través de su palabra, y hoy, hermanos, una vez más, a través de este Salmo 37, ver
el final de la película de los buenos y los malos, de los justos y los injustos. No nos vamos a ir de aquí hoy sin saber el final de la película. Y esa es la bendición para nosotros, los hijos de Dios. Que aquí está la historia, contada de principio a fin. El fin ya se escribió. Esto ya se cerró, esto no se está escribiendo más. Ya se escribió, aquí está lo que va a pasar, todo. Aquí ya está escrito. Aquí dice, ¿dónde vamos a terminar los justos y dónde los injustos? Aquí ya lo dice, hermano, no nos va a tomar por sorpresa ninguno de nosotros. Pero los que no conocen o no quieren aceptar la palabra del Señor, para ellos la historia continúa. Para ellos la incertidumbre continúa porque no saben para dónde van. Se les dice a personas que nunca han reconocido a Jesús como su Salvador, si te mueres hoy, ¿sabes a dónde vas? Y el que se cree muy filosófico dice, voy al ¿cómo se llama? No recuerdo la palabra ahorita, pero se quedan como ahí, volando en la eternidad. Al limbo, por allá, a la nada. Qué tristeza, pero para nosotros sí hay un final también. Voy a leer estos últimos versículos en la Nueva Traducción Viviente, pero síganme ahí en su Biblia. Dice, los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos, pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Una historia perfecta en la que podemos ver la obra de Dios. El plan inicial de Dios, al final, se cumplirá. Y tú y yo ya somos parte de esta maravillosa historia en la que el amor es el protagonista. Aparentemente hay injusticia y nos podemos desviar viendo al injusto prosperar frente a nosotros. Pero cuando conocemos el final de la historia, lo que debemos sentir en vez de envidia es misericordia del final de ellos y gozo al saber que nuestra esperanza es mejor. Jeremías 29, versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y Efesios 1:18 dice también, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted y yo, hermanos, si somos justos, como nos ha guiado el Salmo 37, si hemos hecho todo ese proceso y estamos caminando en esa dirección, no nos debe mortificar, no nos debe asustar, no nos debe preocupar lo que pasa con ellos y lo que pasa con nosotros. Porque al final todos regresaremos al mundo real. ¿Han visto ustedes los realities, esos que se van para una isla y entonces allá en la isla aguantan hambre y sufren? Y están los famosos, los millonarios y todos por igual ahí aguantando hambre y algunos les dan unos premios y luego va avanzando el programa y ya se empiezan casi que a atacar entre ellos y empiezan a y se emocionan tanto como si se fueran a quedar ahí toda la vida. Ellos están en una no realidad. Su mundo real está afuera, donde está su casa cómoda, donde está su trabajo, donde está todo. Ese es su mundo real. Pero ellos se quedan ahí, se enferman psicológicamente y se hacen daño ahí, pelean y pleitos y
problemas, y los que eran amigos ya no son amigos, y todos buscan hacerle daño al otro. Y están ahí en esa tontería, en un mundo de ficción, cuando su mundo real está por fuera de eso. Igual nos pasa a nosotros. Este planeta Tierra no es nuestro mundo real, no es nuestra realidad. Nuestra realidad está allá en los cielos, en la eternidad con Dios. Aquí estamos como en un reality. No nos empeliculemos, no nos obsesionemos, no nos dejemos distraer, no perdamos el sentido común. No hagamos lo que no tengamos que hacer. No nos olvidemos de cuál es nuestro lugar verdadero en la obra de Dios, y en el tiempo de Dios, y en el espacio de Dios. No importa que aquel se gane el premio y que sea un perverso, no importa que se lo gane, que lo disfrute. Yo voy a disfrutar mucho más. Estos 50, 60, 70, 80, cuando muchos 100 añitos que pasemos aquí en esta tierra, dice la misma Biblia, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Romanos. Entonces, hermanos, mantengamos firme la esperanza y sigamos siendo obedientes al Señor, siendo obedientes. ¿Qué hay que obedecer, pastor? ¿Los 10 mandamientos de la Iglesia Bautista de Chemaní en McAllen? No, hermano, olvídese de eso. Esta iglesia perecerá como todas. Como todas. Obedezcamos lo que dice aquí. Obedezcamos lo que dice aquí. Eso, hermanos, es lo que nos va a mantener la esperanza. Y cuando nosotros abramos las despensas de nuestra cocina, o cuando abramos el buzón con todo ese poco de cuentas, respiremos profundo. Señor, tú te vas a encargar, pero no usted acostado allá en el sofá durmiendo y haciendo presa. No, hay que trabajar. Pero confiemos en que Dios es bueno y Dios nos cuida. Vemos que al vecino no le llegan sino los premios que se ganan, los regalos, el carro último modelo y todo. Pero sabemos dónde va a terminar. Y nosotros también sabemos dónde vamos a terminar nosotros. Sí somos obedientes. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo 37, porque es esperanza para nuestra vida. Señor, hoy nos has hablado de una manera clara, Señor. Y te agradecemos infinitamente por esta tu palabra, Señor. Porque a veces sí, nosotros nos podemos estar sintiendo de esa manera. A veces nosotros podemos estar sintiendo un poco de frustración de saber que hay otras personas que no están haciendo nada bueno, que no están siendo obedientes, que incluso están dentro de una iglesia cristiana y se llaman cristianos y ostentan un título de cristianos, pero están viviendo una vida en desobediencia a ti y les va muy bien. No me debe importar, porque tú sí estás viendo la realidad. Entonces, si soy yo el que estoy haciendo las cosas mal, yo hoy te pido perdón y te pido que me ayudes a enderezar mi camino y a ser obediente a tu palabra. Que yo pueda, Señor, ser obediente a ti, que yo pueda enfocarme en ti, que yo no pierda mi mirada ni mi dirección de ti. Puesto los ojos en Jesús, siempre el autor y consumador de la fe. Y lo que pase con aquellos, pues, Señor, simplemente va a pasar, porque tú eres un Dios justo. Y hoy nos estás diciendo que nos amas, que has preparado una eternidad maravillosa para nosotros, y que además de todo eso nos concedes una infinidad de bendiciones que podemos disfrutar día a día en el camino de la obediencia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que nos están viendo también en las redes, Señor. Bendícelos a todos ellos, Señor. Bendice mi vida y ayúdanos a todos a seguir caminando, Señor, por el camino de la rectitud. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos.